no hay nadie como tú. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bueno, muy buenos días. Nuevamente con ustedes este día con nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Saludamos muy cariñosamente a todos aquellos que ya se conectan a esta hora por nuestras plataformas. Teams, que es una plataforma personal. YouTube, nuestro canal donde usted puede inscribirse para seguir recibiendo sus devocionales día a día, y el Facebook. Así que bienvenidos esta mañana a Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Perú, Ecuador, Georgia, Filadelfia, todo lugar. Bienvenidos esta mañana. Que Dios me los bendiga y bueno, nos sentamos aquí a escuchar a Dios y su palabra que nos alimenta, que nos da fuerza, que nos aumenta la fe, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. La fe crece cuando usted día a día en su corazón coloca esa palabra de Dios para ponerla por obra en todas esas indicaciones. Usted tiene que tomar su libreta de apuntes y mirar qué le está mandando Dios a hacer, qué tiene que cambiar, qué le está instruyendo, cómo quiere Él que usted viva su vida, de acuerdo a los ejemplos y todas las instrucciones de sus mandamientos. Así que vamos a orar y le entregamos al Señor este tiempo. Padre, gracias por esta mañana, por levantarnos nuevamente con el deseo de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, por el descanso que das a nuestra vida, por sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Gracias, porque en la noche también hablas a nuestra conciencia, nos edificas, nos instruyes. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Hoy hacemos este altar para ti, oh Dios, y te decimos que te necesitamos. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, dirige este tiempo. Espíritu Santo, queremos entregarlo a ti, que nos convenzas de la necesidad que tenemos de ti, Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, de estar en esta comunión perfecta para poder vivir una vida equilibrada aquí en la tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque solo en ti encontramos la sabiduría. Solo tú puedes transformar nuestra vida a medida que nos vas convenciendo de las necesidades que tenemos de ti, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por esta mañana tan linda que nos regalas y por este día que recibimos con gozo y con alegría, porque es linda, porque tú nos la regalas para vivirla de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a tus propósitos. Quita de nosotros, Señor, toda angustia, toda ansiedad, todo lo que bloquee tu palabra. Hoy lo ponemos delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que haya la paz tuya en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras familias. Cualquier situación que estemos atravesando, por más difícil que sea, sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo. Gracias por las respuestas que nos has dado a nuestras oraciones, trayendo paz y alegría a nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy estás con nosotros y eres un Dios bueno, un papá precioso, donde nosotros, tus hijos, nos presentamos ante ti esta mañana y te decimos, te necesito. Dile, Señor, te necesito más que ayer y te necesito como el aire para respirar. Ven, Espíritu Santo, y edifica nuestra vida en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces nuevamente con ustedes para seguir con nuestro tema de la transformación y cómo vemos que con Abraham, esa transformación de Abraham, él abrió una puerta para afectar las generaciones siguientes. Ya con esto terminamos en Génesis 12 del 10 al 20. ¿Por qué se abrió esa puerta y afectó generaciones siguientes? Porque él cometió un error en todas poco a poco fue esa transformación, pero esto le costó, el pecado le costó, las consecuencias de esto se vieron afectadas en las generaciones siguientes.
Dice que en aquel tiempo, en el Génesis, en el versículo 10 del capítulo 12, dice: en aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Entonces el aquí lo llenó a él de miedo. Todas estas situaciones que se vivían y en Egipto tenían la costumbre de que de ellos no les interesaba si una mujer era casada o con quien viviera. Ellos hacían eso, mataban a la persona y se llevaban la esposa. Pero él sintió fue miedo y se olvidó del Dios que estaba conversando con él, porque como estaba apenas saliendo a ese conocimiento. Mire que se vio obligado, pero lo hizo en sus fuerzas, no dice oró, preguntó, todavía no tenía como esa habilidad de hablar con el Señor. Entonces dice, efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón su rey y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella: ovejas, cabras, ganados, asnos y asnas, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? ¿Y con esto permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Aquí vemos cómo estaba esa facilidad también de Sara, ¿no? De Sarai. En ese tiempo, sin tener una conversión todavía, una transformación, ella va y se acuesta con el faraón, se va con él, ¿sí? Dice, porque él dice, ¿por qué me dice que era tu esposa? Porque me permitiste tomarla como esposa. Y a causa de Sarai, entonces le dio regalos a Abraham. Pero era el miedo. Este pecado entró, se abrieron esas puertas. Sarai era estéril también a causa de todas esas idolatrías, todo lo que vivían ellos en ese Ur de los Caldeos. Ella también, el vientre no fecundaba. Eso era como las maldiciones, ¿no? Y eso era generacional. Entonces el plan de Abraham funciona, y cuando su mujer Sarai fue llevada al palacio de Faraón, Abraham recibe beneficios de Faraón. Entonces, debido a que Abraham permitió que Faraón pues estuviera con ella, se acostara con ella, una situación posible por el hecho de que Sarai pretendía ser la hermana de Abraham, Abraham cosechó beneficios. Entonces, cuando los funcionarios del palacio lo vieron, pues hablaron esas maravillas y el rey pues se la llevó al palacio. Entonces, la idea de que Abraham era el gran hombre justo y que dijera deliberadamente una mentira a fin de proteger su vida, pues ahí vemos que había algo que él no había todavía entregado, que estaba en su carne, en sus fuerzas. Y vemos luego en el capítulo 20 que vuelve y sucede, que Abraham engaña a Abimelech nuevamente. Dice, Abraham se trasladó en el capítulo 20 hacia el sur del Negev y vivió un tiempo entre Cades y Chur. Luego siguió hasta Gerar, y mientras vivía allí como extranjero, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó a llamar a Sara e hizo que le trajesen ante él a su palacio. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, aquí ya el Señor obró diferente. Mire Dios cómo defiende cuando las personas tienen algo como, no que Dios consienta el pecado, no, el pecado aleja al hombre de Dios. El pecado Dios no lo perdona,
Él sí lo perdona cuando hay arrepentimiento, pero no lo permite, sino que dice que nosotros no podemos, cuando somos tentados, Él nos ayudará a salir de esa tentación. Y Abraham pues tenía ese problema y no había sido confesado esa debilidad de él. Entonces el Señor, al primero, al faraón, que faraón como, es como una especie de demonio, pues. Entonces faraón le manda plagas. ¿Cómo sería eso lleno de plagas? ¿Cierto? Que lo entendió. Y aquí le manda un sueño a este hombre, ¿sí? Entonces Abimelech tuvo un sueño y esa noche Dios se le apareció y le dijo en el sueño, eres hombre muerto porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella. Así que dijo, Señor, ¿destruirás a una nación inocente? ¿Acaso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con tal inocencia, mis manos están limpias. Y en el sueño Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente. Por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a su esposo, y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás. Pero si no la devuelves, puedes estar seguro de que tú y todo tu pueblo morirán. ¡Qué tremendo! Porque ya el Señor cuando avisa de algo y dice de algo, ya tenemos una conciencia de pecado. Ya tenemos una conciencia de que si lo hacemos, por eso es que no se llama castigo si nosotros hacemos las cosas y vemos las consecuencias de eso, porque es que Él ya nos ha dicho, no se haga tal cosa. Yo pregunto, ¿será que hoy en día hay esos sueños de Dios así tan claros como lo había en ese entonces? Por eso es que Él dejó unos mandamientos, porque todo lo que el pecado hizo en el hombre trajo mucha sordera espiritual, trajo ceguera. Y hoy en día, ¿cuántos no escuchan la voz de Dios? Este hombre no tenía ni relación con Dios, no tenía relación con Dios, pero podía saber que había un Dios y que estaba hablando precisamente de lo que él iba a hacer, acostarse con ella. ¿A causa de qué? Del engaño que traía, de la mentira, ¿sí? Y entonces el Señor le dice, por eso permití que no pecaras contra mí. Mire, cuando hacemos algo así, pecamos directamente contra Dios. Todo lo que es adulterio, fornicación, mentira, engaño, es contra el Dios mismo. No es, no, ahí hay que entender contra quién pecamos. Nosotros decimos, el cuerpo es mío, todo me pertenece, pero no, aquí vemos que no. El Señor empieza a tomar dirección de nuestra vida porque ya le dimos esa oportunidad de hacerlo, porque es mejor que Él nos guíe a no cometer errores, a que nosotros sigamos cayendo en lo mismo y ver una vida como la vemos hoy en día. ¿Cuántas personas sufren por todo lo que ha pasado y que en su ignorancia o conscientemente hicieron tantas cosas sin tener en cuenta a Dios? Y el Señor, hay una cosa importante y es que el Señor siempre avisa de las cosas. Aquí lo muestra la palabra. Ya lo muestra, ya sea porque nos habla a través de una persona, por sueños, por la misma palabra, nos advierte, sino que nosotros somos obstinados y rebeldes, como le pasó al pueblo de Israel. Muy rebeldes en hacer las cosas. Entonces Dios empieza a hablar, a mostrar, a decir, pero el obstinado corazón hace eso. Entonces dice que en el versículo 8, a la mañana siguiente Abimelech se levantó temprano y enseguida reunió a todos sus siervos. Cuando les dijo a sus hombres lo que había ocurrido, ellos quedaron aterrados. Entonces Abimelech mandó llamar a Abraham. ¿Qué nos has hecho?, preguntó. ¿Qué delito he cometido que merezca un trato como este, que nos haces culpables a mí y a mi reino de este gran pecado? Nadie debería hacer jamás lo que tú has hecho. ¿Qué te llevó a cometer semejante acto? Imagínense, ellos mismos tenían esa conciencia de pecado. Hay que tener una conciencia de lo bueno, de lo malo. Y ellos entendieron, pero Abraham todavía como que
En esa parte no había una transformación completa y así pasan muchas personas. Tienen a Dios, hablan con Dios, pero dice que los sentidos no los tienen ejercitados del bien y del mal. Y Abraham contestó, dice, yo pensé, este es un lugar donde hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán donde no hay temor de Dios, perdón. Este lugar donde yo estoy, no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa y me matarán para conseguirla. Ella de verdad es mi hermana, pues ambos tenemos el mismo padre, aunque diferentes madres. Y yo me casé con ella. Cuando Dios me llamó a abandonar la casa de mi padre y viajar de lugar en lugar, le dije a ella, hazme un favor, por donde vayamos, dile a la gente que yo soy tu hermano. Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado, y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara. Después Abimelech le dijo, revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano 1000 piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que pudieran tener hijos. Mire qué belleza. Pues el Señor había hecho que todas las mujeres quedaran estériles debido a lo que pasó con Sara, la esposa de Abraham. Tremendo. Hay situaciones que nosotros decimos, ¿por qué están pasando? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué se afectan las otras personas que están a mi alrededor? Y es que el pecado es la misma lepra. Eso contamina a todo el que está alrededor. Entonces no podemos jugar con el pecado. Es delicado todo eso. Cuando ya hay una conciencia, este rey, hay algo bien, porque el Señor le dice que él ore por ti, porque es profeta. Precioso Dios, cómo cuida nuestro corazón y cómo usa nuestra vida para sus propósitos a pesar de tantas cosas que todavía no hayamos cambiado. Esto no nos da a nosotros derecho a que nosotros sigamos y sigamos y sigamos en la misma, porque él estaba diciendo una mentira, una verdad a medias, porque ya era la esposa, o sea, ya no tenía que verla como la hermana. Era media hermana porque en ese tiempo, para que existiera toda la descendencia que hubo, tenía que empezar así. El Señor después organiza todos sus mandamientos, sus leyes, cuando ya se pobla la tierra, queda poblada. Y este rey, ¿cómo entiende? ¿Sí? ¿Cómo entiende este rey tantas cosas? Él le cuenta la verdad, ¿cierto? Después de todo. Y es como confesar, saqué eso, ya lo voy a confesar. Enfrentó su pecado. Dijo, sí, yo hice esto, por esto, por esto. Pero no lo dijo a Dios, se lo dijo a un hombre. Y entonces se le dice, ¿qué delito he cometido que merezca este trato? ¿Sí? Para que me hagas a mí culpable y a mi reino de este pecado. Mire, o sea, culpable. Sí, pues el Señor le dijo, tú lo cometes y tú vas a morir. Tú tienes las consecuencias. Entonces hay cosas que nosotros, entonces el arrepentimiento que él tuvo lo muestra con obras, dándole, y le da hasta escoger una tierra para vivir. Qué tremendo, ¿no? Esta enseñanza es muy linda y tiene cosas muy profundas, que eso salen del tema de la transformación misma, si no seguiríamos allí. Pero más después vamos a estudiar la vida de cada personaje que Dios nos enseña. Y luego vamos a Génesis 26, del 1 al 11, y vemos que entonces Dios les cumple la promesa de tener el hijo, y nace Isaac. Pero Isaac ya tiene a Rebeca, su esposa. Y pasa lo mismo, e Isaac engaña a Abimelech. Imagínense pues, dice, un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino que haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré.
Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos, y le daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo: es mi hermana. Tenía temor de decir: ella es mi esposa, porque pensó: me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Y al instante Abimelech mandó a llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste: es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacerme semejante cosa?, exclamó Abimelech. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelech dio la orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Qué tremendo, porque ellos tenían conciencia de pecado. Ellos tenían conciencia de lo bueno y de lo malo. Y hoy en día sí, hay personas que no tienen esa conciencia y siguen y siguen y siguen. ¿Ve? Pero mire hasta dónde llegó esa puerta que se abrió hacia los mismos hijos. O sea, todo lo que nosotros hagamos en contra de nosotros mismos va a afectar generaciones siguientes. Si es lo bueno, afectará con bendiciones grandes todo. Y si es lo malo, igualmente. Por eso tenemos que, el Señor nos dice que huyamos, confesemos, ¿cierto? Él dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Si confesamos, ¿a quién le tenemos que confesar? A Él, con arrepentimiento, con decir: no más, hasta aquí, porque afecta a generaciones siguientes, y esto viene, peor que el antes. Entonces, mire cómo la mentira, ¿cierto? El engaño, el miedo, sobre todo el miedo al hombre y no tener temor de Dios. Y eso pasa hoy en día también. El hombre siempre le teme al hombre, a la persona en sí, y no le teme a Dios. No hay temor de Dios, sabiendo que Él todo lo está viendo, todo lo sabe, todo lo conoce. Se sigue en esa situación. Entonces vemos cómo se afectó. En Nehemías 9, 7 y 8 dice: tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Nehemías, mucho después, ¿cierto? Está enseñando y está orando y le está diciendo al Señor, recordándole en Abraham todo lo que se escribió, se vivió, vivieron ellos de este hombre, de dónde lo sacó y todo lo que Dios hizo con él. ¿Por qué? Porque dice: lo hallaste fiel en su corazón delante de ti e hiciste de él un pacto para dar, ¿cierto? Y esa tierra fue también a sus descendientes. Bendiciones se cumplieron. Entonces él le dice: serás de bendición, cuando en el capítulo 12 le hace la promesa. Y es que nosotros tenemos que ser de bendición donde quiera que vamos, porque hay una promesa ya que Él ya cumplió, pero depende de nosotros, que seamos de bendición donde quiera que estemos, porque ya Él nos bendijo, ¿sí? En Colosenses y en Filipenses dice: y nos bendijo Dios, y en Génesis, y los bendijo Dios. O sea, todo en el Antiguo y Nuevo Testamento, las bendiciones ya están dadas. ¿Ve? Las bendiciones de Dios hacia nosotros y nuestra descendencia. Entonces hoy vamos a hablar de la transformación y el ayuno que Dios aprueba. Vamos a meter un poco les voy a nombrar esta parte para continuar la parte del ayuno, la importancia de ayunar y esa transformación. ¿Por qué con el ayuno? Porque hay cosas que tenemos que ayunar y orar para que salgan de nuestra vida.
Si a usted le es muy fácil mentir, tiene que ayunar por eso, porque recuerden qué es la mentira y estudiar con la mentira. La mentira a veces salen solitas en medio de un Dios que todo lo está viendo. Entonces contristamos al Espíritu Santo porque Él es el Espíritu de la verdad. Y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces contristamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo con las mentiras y ya el Señor nos ha enseñado qué es la mentira. Entonces nosotros tenemos que ayunar y hacer que de nuestra boca nos salgan dos cosas, mentira y verdad, porque así no trabaja el Espíritu Santo. Entonces en el ayuno que Dios aprueba, también tenemos que mirar cómo es que Dios lo quiere que lo hagamos y ayunar también por nuestra vida en cosas de miedos. ¿A qué le tenemos miedo? Los complejos. ¿Qué tenemos de complejos? Las mentiras a medias. Aquí son las verdades a medias, ¿cierto? Una mentira y una verdad. Es que que tuve tal cosa, me tocó hacer esto, pero no oramos primero para que Dios nos dé la sabiduría en algo que tengamos y mostrar. Tengo miedo en esto, tengo situación, tengo ansiedad en esto, tengo angustia. Entonces vamos a Mateo 6, 16 al 18. Y dice, cuando ayunes, no sea evidente, porque así lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Bueno, estas instrucciones las dijo el mismo Señor Jesucristo, instruyendo al pueblo. Esto está dentro de la oración genuina, el paquete de la oración genuina, ¿cierto? Está el ayuno y la oración, esa transformación que tenemos que tomar también con el ayuno. Entonces el ayuno está aprobado por Dios. Jesús lo practicó y como Él lo practicó, nos da instrucciones precisas para esos tiempos que nosotros necesitamos ayunar. Por lo menos todos los miércoles hay ayuno. Todos los miércoles sagradamente hay ayuno, un día en la semana. ¿Para qué? Para que nosotros dobleguemos la carne. Y desde el martes tenemos que irnos preparando para doblegar esa carne y dejar que el Espíritu Santo nos ayude. En 2 Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dados que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. ¿Por qué hacemos esto? Porque tememos a Dios, porque respetamos sus mandamientos, porque le creemos, porque sabemos que si tenemos promesas, dice, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Entonces esa preparación física de peinarse, de lavarse la cara, es precisamente esto. Primero físicamente para no mostrar, ay, están ayunando. Es evidente que están ayunando. Entonces se ven desanimados, sin fuerzas, porque han dejado la comida, ¿sí? Entonces el Señor no quiere que nos veamos así. Y segundo es la parte espiritual. Espiritualmente, Dios tiene instrucciones precisas y Él le interesa mucho las dos partes cuando estamos ayunando, tanto lo físico como lo espiritual. Y esa parte de peinarse y lavarse la cara tiene estas dos connotaciones. Por eso Él llama la atención sobre estas dos partes y lo que debemos hacer. Y quiere que examinemos las motivaciones que nos mueven a ayunar. Que examinemos. Por esta razón, Él condenó a los fariseos, porque aunque practicaban cosas buenas, ¿cierto? Como la oración, la limosna o el ayuno, sin embargo, al hacerlo, solo buscaban ser vistos por las personas. Entonces el Señor nos enseña lo que realmente es importante para practicar y ponerlo a las manos de Él para que nos ayude. Y es una relación personal, es una relación íntima que se establece entre el hombre y Dios cuando lo hacemos de corazón, el ayuno. Así que seguimos mañana, si Dios quiere,
con este tema que es bien importante, bien nos enseña muchísimo. Padre, gracias por esta mañana, por darnos el privilegio de escucharte, de saber, Señor, que nuestro corazón, en nuestra vida hay debilidades, hay muchas cosas que nos pueden hacer separarnos de ti y atraer maldiciones a nuestra vida en vez de bendiciones, Señor. Pero tenemos la oportunidad de tener un Dios bueno, que no todas las veces nos vas a instruir si nosotros desobedecemos. Pero si obedecemos, Señor, si confesamos, si nos arrepentimos, siempre te vamos a tener a ti de nuestro lado. Y ese arrepentimiento tiene que ser de verdad, no remordimiento. El remordimiento es un momento y lo vuelvo a hacer, pero el arrepentimiento me lleva a cambiar de actitud, a no volverlo a hacer, a querer ser diferente, porque tú has hablado a mi vida a través de los mandamientos, de las instrucciones, de todo lo que dejaste, Señor. Espíritu Santo, para ti nada es imposible, arrancar de nuestra vida cosas como lo hiciste con Abraham, un hombre lleno de tantas cosas a través de su familia, de sus padres. Ahí no nombran a su madre, no sabemos qué pasó con ella, la Biblia no nos cuenta, pero sí un padre que era directamente entregado al paganismo y a la idolatría. Espíritu Santo, cuántos demonios tuvieron que salir de la vida de Abraham, pero él decidió creerte y obedecerte. Y ya después vemos cómo se ve, cómo vemos a Abraham tiempos de tiempos, cómo vemos un hombre entregado que te obedeció, oyó tu voz perfectamente. Señor, el pecado nos aleja de ti y dejamos de oír la voz tuya por oír la voz, otras voces, nuestra voz, nuestros razonamientos, nuestra lógica, porque así fue como actuó Abraham al comienzo, con mucha lógica, muchos temores. Esto va a pasar porque esto es lo que sucede, y no pensó, Dios me protege, Dios me guarda, eso no va a suceder. No tenía todavía ese conocimiento total como hoy lo tenemos. Señor, gracias, porque tú siempre hablarás a nuestra vida, a través de sueños, a través de personas, a través de tu misma palabra, a través de todo lo que vamos caminando, Señor, rumbo hacia la tierra prometida. Gracias, Señor, porque tenemos promesas, Señor, y tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu para poder obtenerlas. ¿Cuántas promesas se han quedado allí pendiente de que se respondan? Porque nosotros no hemos entendido, Señor, que el pecado siempre estará a la puerta, pero que nosotros tomamos la decisión si aceptamos o no aceptamos. Gracias, Señor, porque el faraón, que es una especie de demonio también, el mismo Satanás, siempre estará tentando, siempre estará queriendo tomar lo que no le pertenece, pero es porque se le abrió esa puerta, porque también no hay temor, y hay mujeres también, esto también para la mujer que no tiene temor de Dios, que le da lo mismo uno que otro, y Señor, hoy en día también sucede lo mismo. Límpianos, Señor, limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón, limpia nuestras impurezas, papá, quítalas, arráncalas, lávanos con tu sangre hoy en día, lava nuestros pensamientos y ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Que el Espíritu Santo sea el que nos dirija. Espíritu Santo, tú eres nuestro Señor y nuestro Dios aquí en nuestro corazón y te necesitamos. Bendice, alma mía, papá, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, papá, y no olvide ninguno de sus beneficios. Señor, quiero que mi descendencia sea bendita y se afecten mis hijos con todas las bendiciones y todas las promesas tuyas, que se cumplan, Señor, por 1000 generaciones como tú lo has dicho. Gracias, Señor, por cada persona que hoy abrió un altar para ti y que en ese temor tuyo hemos vivido, Señor, todo este tiempo. Bendice sus hogares, sus familias, sus hijos y su descendencia, y que se cumpla tu palabra como tú lo has prometido. En Cristo Jesús. Amén y amén. No nos olvidemos nuestro congreso, La Voz del Sanador, agosto 5 y 6, y nuestra peregrinación de Acción de Gracias a Tierra Santa, octubre 17 al 29. Listos todos para este tiempo. 6 de la tarde, oración de intercesión. Dios les bendiga. Un momento esperado,
un sentir del corazón de Dios, un instante para estar unánimes en un mismo sentir. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios. Hombres y mujeres dispuestos, clamando para que se mueva con poder y se oiga la gran voz, la voz del sanador. Desde todos los continentes, desde lo último de la tierra, avivamos nuestro espíritu, dispuestos para dejarnos tratar por el médico por excelencia, Rey de Reyes, Señor de Señores. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. El Espíritu de Dios se está moviendo y lo hace con poder. El impacto de amor eterno está sobre todos los que creen en su nombre. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos, la voz del sanador, rompiendo paradigmas y lanzándonos en cumplimiento de la gran comisión. Yo soy el Señor, tu sanador. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la gran comisión. Hallelujah. Hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. And hallelujah. And hallelujah.